Bueno, y por último tenemos la última parte, la unidad 2, que yo por una cuestión pragmática y también porque sé que los que han podido leer, han leído sobre todo estos textos que son los que tenían guía, va a hacer referencia a los dos textos, uno de María Luz Endere y otro de Chaparro y Curtoni, que son antropólogos que trabajan en la provincia de Buenos Aires, en Olavarría, en La Pampa y en Patagonia. La idea de estos textos era leer casos particulares de restituciones, de dos casos bastante distintos pero al mismo tiempo similares, como para un poco englobar lo que se veía en el primer texto de estos cambios de los usos de la antropología en los contextos. Entonces, la idea de este texto era un poco ver cómo las restituciones hoy son bastante paradójicas porque parten en muchos casos de información recopilada durante aquellos genocidios que se ven en el primer texto. Por otro lado, también estaba bueno que quizás por esta modalidad no tenemos la instancia para poder discutir y charlar al respecto, son estas otras cuestiones que generan las restituciones. Por un lado, en el texto de María Luz Endere, que ella habla de la restitución del cacique Inacayal, que fue paradigmática porque fue la primera restitución que se hizo en Argentina, Corona. Se hizo en el año 94 la primera parte, pero comenzó el proceso a fines de los 80 y principios de los 90. Está bueno porque ella cuenta cómo el proceso que involucró a un senador nacional tuvo muchas aristas y distintas formas de verlo, ¿no? Entonces ella como que también plantea, bueno, por qué se piden ciertas restituciones de ciertas personas y otras no, ¿no? Entonces como la restitución de Inacayal surge originalmente como una restitución ejemplar, pero en parte también por lo que representa Inacayal como héroe y como argentino en algún punto, ¿no? Estos honores de la argentinidad. Bueno, cabe destacar que es otro contexto, ¿no? En el 91 ni siquiera se había reformado la Constitución que reconocía los derechos y la preexistencia de los pueblos originarios. Así que estamos hablando de un contexto totalmente distinto. Pero bueno, está bueno para ver cómo se fue dando el caso y cómo con el contexto van cambiando estas cosas y lo que significó para el Museo de la Plata, también las discusiones que generó tener que restituir o no los restos del cacique Inacayal. Bueno, cuento un poco también la historia de Inacayal, lo mal que la pasó ahí, bueno, es realmente muy cruel. Pero bueno, más allá de eso, la idea era bueno, un poco plantear esta primera restitución y el contexto en que se dio. Y por otro lado, el otro texto, el de Chaparro y Curtoni, habla un poco de una restitución, una reubicación de un cuerpo que ya estaba en la zona, que es el de Gregorio Giancamil, y lo más interesante de este texto, por lo menos lo que yo rescato también para la discusión, son estas cuestiones epistemológicas y estas cuestiones políticas de qué significan las restituciones. Está bueno en ese sentido porque ellos plantean como dos actores principales, por un lado el Estado y por otro lado los pueblos originarios. Y en el medio, entre medio de esto, están los científicos y las científicas, que en la Argentina en el 95% de los casos son parte del Estado, aunque esto sea más complejo, ¿no? Es toda una discusión. Pero lo que los autores plantean un poco es cómo las restituciones en algún punto sirven a las dos partes. Por un lado, al Estado le sirve para pagar o reducir otros recamos posibles, sobre todo los referidos a la tierra, con la importancia y el valor creciente que tiene la tierra, tanto para la soja como para el turismo y emprendimientos inmobiliarios, y cómo las restituciones pueden servir como paliativos a otros reclamos. Entonces, un poco lo que ellos hablan es esta cuestión de esta visibilización genérica, dicen, e invisibilización específica. Lo que quieren decir con esto es que la visibilización genérica es como se hace una gran cosa, ¿no? Como algo muy genérico, esto de restituir restos indígenas, y así se reduce y se invisibilizan otras cuestiones específicas de poblaciones y comunidades específicas como son los reclamos por la tierra. Pero al mismo tiempo, y esto está bueno del texto, me parece que también se pone en el lugar de las comunidades, sobre todo rescatando una cosa que está bueno, que es
que la restitución no es el final de un proceso para las comunidades, sino que suele ser tomado como el comienzo de un proceso para las comunidades. Y esto está bueno pensarlo en ese sentido, porque si bien puede ser visto como un uso del Estado, esta restitución, al mismo tiempo también pensar que las comunidades no son pasivas, y aún a pesar de esta utilización por parte del sistema político, también tienen agencia y hacen un uso activo de estos procesos. No sé si habrán tenido la oportunidad de ver el documental de Damiana, pero yo les recomiendo fuertemente, después de esto y sobre todo ahora que vamos a suprimir por un tiempo las lecturas, que lo vean, porque este documental, para mí, desde mi punto de vista, resume todo lo que vimos en esta primera parte, está en ese texto. Por un lado, porque repasa la historia del Museo de la Plata, y cuando repasa la historia del Museo de la Plata en el siglo XIX, repasa indefectiblemente la historia y la antropología en la Argentina en el siglo XIX. Y después, porque el proceso de restitución involucra mucho a los antropólogos del presente en el Museo de la Plata. Entonces, al mismo tiempo que hace eso, que representa y figura cómo participa la ciencia, también muestra a la comunidad y refleja la importancia que tiene para la comunidad el proceso de restitución de Damián. No solamente por lo que significa simbólica y afectivamente para la comunidad, sino también políticamente por una lucha que están llevando adelante por la tenencia de sus tierras y la conservación de sus tierras. Entonces, a quienes no hayan podido leer todavía y no tengan tiempo, y yo calculo que este mes se va a poner todavía peor el tema de las lecturas, no en esta materia, pero sí en algunas que requieren lectura sí o sí, les recomiendo fuertemente que después de ver estos videos, quienes no hayan visto el documental de Damiana, lo vean. Y con eso podríamos dar bastante por cerrada esta unidad, que era un poco un repaso de los avatares disciplinares de lo que es la antropología biológica en la Argentina. Me queda para el próximo video contarles las ramas de la antropología biológica actuales en la Argentina y dar la introducción a la unidad 2, que va a ser antropología forense. Bueno, espero que les sirva un poco estos videos que tan difícil se me hace por un momento grabar. Les mando un abrazo.